temen de que, no sé, pues después puedan ser enjuiciados. Sí, ¿qué Hola, tal, Karina? ¿Cómo está? hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy Buenas tardes. buenas ¿Qué tal? tardes, ya, muy buenas tardes, bienvenido. Nosotros queríamos saber cuál es su reacción frente a lo que acaba de decir el premier Aníbal Torres, porque prácticamente está extendiendo la mano de la paz. Lo invito a escuchar qué es lo que ha dicho para saber su reacción. Quisiera invocar al Congreso de la República, terminemos de una vez con estas discusiones, con estas peleas. La población se siente indignada con esta situación de incertidumbre política en que vivimos. Hay que entenderlo muy bien, Ejecutivo y Legislativo, que el pueblo ha elegido a sus gobernantes para que trabajen en beneficio del pueblo y no para que se dediquen a esta lucha permanente, ¿no?, que no tiene ningún sentido. Nosotros, Ejecutivo y Legislativo, creo que somos personas muy capaces, personas de buena fe, que nos podemos sentar a dialogar y a trabajar por el bien del país, con intermediarios o sin intermediarios. En realidad, desde mi punto de vista, no es necesario que hayan intermediarios todavía. Hay personas muy capaces en el Legislativo como en el Ejecutivo para poder ponernos de acuerdo y resolver este problema que vivimos, ¿no?, en nuestro país. Muy bien, entonces eso es lo que ha dicho congresista Muñante, pero él al mismo tiempo ha presentado una cuestión de confianza y 2 veces, ¿no?, la ha reiterado. ¿Cómo se puede tratar de entender al premier? Bueno, la única manera de poder entender este tema es que el premier astutamente está involucrando dentro de sus acusaciones e incapacidad al Congreso de la República, es decir, está queriendo repartir responsabilidad de esta crisis política al Congreso y entonces llama al Congreso a dialogar en medio de cuestiones de confianza, en medio de insultos que se propalan desde el Palacio de Gobierno. Yo soy tajante en esto. No existe en nuestro país una pugna entre el Ejecutivo y el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que existe es un control político del Legislativo con respecto a las actuaciones del Ejecutivo, y de parte del Ejecutivo existe ataques directos contra su fiscalizador. Eso es lo que yo siempre remarco, Karina. Mal haríamos nosotros si nos pusiésemos a, no sé, pues en una situación frágil, inerte, ¿no?, dialogante entre comillas con el Ejecutivo, cuando se sabe de los tremendos actos de corrupción que están siendo investigados. Lo que el premier está buscando simplemente es echarnos también la culpa a nosotros y luego tratar de hacer un pacto de impunidad para que el Congreso renuncie a su labor de fiscalización y control político, pues eso no lo va a encontrar. Muy bien, él siempre dice que extiende la mano, que se fuma la pipa de la paz, que en realidad los han escogido para 5 años, pero se supone que los han escogido para 5 años, pero para que gobiernen bien, ¿no? A ustedes y también al Ejecutivo. ¿Qué pasa cuando el Ejecutivo no gobierna bien? Ustedes tienen que hacer su trabajo eficazmente. Así es, efectivamente, nosotros no estamos llamados a gobernar, estamos llamados a legislar, a representar y a fiscalizar. Quienes gobiernan son el Ejecutivo, y cuando hacen mal ese trabajo es cuando el Congreso tiene que actuar de manera inmediata y ejercitar las facultades que la Constitución le prevé, como el control político o las herramientas de fiscalización. Tal vez en esos temas muchos lo confundirán como obstrucción, incluso algunos nos ven como, digamos, muy pasibles, ¿no? Poco frontales, incluso hasta nos reclaman de no ser mucho más incisivos en nuestro trabajo de fiscalización. Bueno, finalmente nosotros tenemos esa labor, o sea, si existe algún órgano que está llamado a fiscalizar la labor del Ejecutivo, es precisamente el Congreso, y nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Mal que bien, pero lo hacemos. Sin embargo, el Ejecutivo entiende muy mal las cosas y se piensa que existe simplemente un ánimo, ¿no?, golpista, como ellos le han llamado,
y nos quieren involucrar en la crisis que ellos continuamente generan. Nosotros no somos culpables o causantes de que todas las semanas, Karina, existan denuncias de corrupción. Nosotros no nos estamos llevando a eso, son ellos mismos quienes se meten en estos problemas y luego cuando el Congreso fiscaliza, se hacen las víctimas, llaman a la OEA, imponen recursos judiciales, ¿no? Y luego desde Palacio, desde su tribuna, con su portátil ahí incluida, nos insultan. Eso no es diálogo, estimada Karina. Lo Congresista, que pero usted me acaba de decir que ustedes hacen el trabajo mal, que bien lo están haciendo. Sabe que también ustedes están en el ojo de la tormenta porque hay un sinnúmero de peruanos que no están contentos con la fiscalización y con lo que se hace desde el Congreso, los niños, es decir, que ustedes la baja popularidad que tienen es porque no terminan de calar pues en la población mediante su trabajo. Claro. Entonces, y mucho, perdóname Karina, y mucho de esa percepción también se debe al digamos, nosotros hacemos mea culpa de las situaciones que ocurren en el Congreso y que por tanto obviamente no son todos los congresistas que están ahí metidos, pero también nosotros hacemos docencia cuando explicamos a la población que en el Congreso pues no rigen las mismas prácticas que en el Ejecutivo o en otras instituciones. Bueno, pero no da resultado porque igual el nivel de popularidad es bajísimo, ustedes están también con denuncias y también tienen a los niños ahí. Por eso nosotros tenemos nuestras prácticas. ¿Qué salidas hay? ¿Cuáles son las salidas? Como Congreso, frente a esas situaciones, a esas acusaciones que se nos hacen contra nosotros, lo que hacemos es tratar de aplicar las correcciones, como por ejemplo el tema del congresista violador, el caso de los niños. O sea, se demora, sí. No, el congresista violador, se demoraron un montón, ¿no? Pero ¿qué salidas hay para esta crisis? Para esta crisis, bueno, porque nos vemos así como empantanados, ¿no? Hemos activado dos mecanismos, uno es la acusación constitucional y otro es la vacancia que en estos momentos se está llevando a cabo, se está recolectando las firmas, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Más no podemos porque si no sería entrar en un golpe de Estado. Muy bien, la denuncia constitucional, la denuncia constitucional de traición a la patria, hay varias críticas referente a eso, porque pareciera ser la menos contundente. Porque finalmente no se ejecutó, se quedó en el dicho de un presidente que pareciera no conocer mucho de diversos temas, ¿no? Sí, bueno, finalmente el día de mañana esto se va a votar en la comisión permanente, serán los votos los que definan si es que esto va a pasar al pleno o no, y finalmente el pleno con 50 votos de los 98 restantes tendría que decidir si es que se aprueba el antejuicio. Yo veo que el antejuicio podría alcanzar los votos, pero no así la infracción constitucional, que se requiere más votos incluso, y que obviamente también incluso la propia argumentación no está del todo contundente, ¿no? Pero ¿usted creo no la cree contundente tampoco? En lo que viene a ser la infracción constitucional de los artículos allí mencionados, pero con respecto al delito de traición a la patria, nosotros lo que vamos a hacer es aprobar un antejuicio y será finalmente las autoridades del Poder Judicial los que determinarán si hubo o no hubo delito, no nosotros. Por eso es que sería importante que los congresistas revisemos muy bien las diferencias entre uno y otro. El presidente Castillo, a través de esta denuncia, está siendo acusado por delito de traición a la patria, que vendría a ser un antejuicio, y también por infracción a la Constitución de varios artículos que hablan justamente de la inviolabilidad del territorio nacional. Entonces creo que son dos votaciones distintas que ameritan dos estudios distintos, pero al menos creo y considero, para serte sincero, Karina, que en lo que respecta al delito de traición a la patria podría tener los votos y tiene ciertamente una argumentación que podría, digamos, generar que se apruebe este antejuicio y finalmente las autoridades del Poder Judicial determinarán si es que hubo o no hubo delito. Muy bien, pero ¿usted cree que hubo delito? Es decir, se ejecutó el delito, no se dio nada, ¿no? Y no se puede por tratado. Lo que pasa es que los delitos también tienen actos preparatorios. Y lo que se informa, ¿no?, en este documento que se ha puesto a consideración de los congresistas es que estas actuaciones de ceder territorio nacional no solamente se circunscribe a la entrevista que el presidente
diera a este medio de comunicación internacional, sino también a los actos anteriores, a las reuniones, a los congresos en la cual el propio presidente Castillo ha estado presente y en la cual arengaba mar para Bolivia. Todo ello ha sido considerado justamente como actos preparatorios para la consumación de este delito que sería traición a la patria. Pero como quiera, se necesita de una rigurosidad en su estudio y además serían en todo caso las autoridades del Poder Judicial las que determinarán si es que hubo o no hubo delito. No son los congresistas solamente aprobarían lo que se llama la figura del antejuicio para permitir que sean las autoridades del Poder Judicial las que finalmente determinen esa responsabilidad. ¿Y cómo va avanzando el tema de la denuncia constitucional que pareciera ser mucho más potente sobre organización criminal? Bueno, en la subcomisión de acusaciones constitucionales ya hemos visto que se va a emitir este informe, ¿no es cierto? Y luego se va a determinar un congresista ponente, es decir, todavía está en la fase inicial de las investigaciones de la comisión. En la subcomisión tiene sus procedimientos, claro que sí, a veces demora, por supuesto, pero finalmente si lo hiciéramos de una manera muy rápida, también estaríamos atentando contra el debido proceso del presidente, ¿no? Sí. Ya se viene o ya están por llegar esta comisión de alto nivel de la OEA. ¿Ustedes qué expectativas tienen? ¿No? Porque justo van a llegar cuando el presidente del Consejo de Ministros está esperando que haya un pleno y llegar a ser cuestión de confianza de una ley que ya ha sido archivada, ¿no? También se están viendo varios temas de habeas corpus en el TC por el tema de traición a la patria del presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas hay? Bueno, las expectativas es que la OEA sea completamente objetiva en su tratamiento y en sus visitas también, ¿no? O sea, que nos den el mismo tiempo que le piensan dar al Ejecutivo. Se nos ha señalado fecha, pero no se nos dice cuánto tiempo vamos a tener, digamos, su participación aquí en la OEA. Nosotros intuimos de que sea por lo menos un par de horas, ¿no? Donde primero se va a reunir con la mesa directiva y luego se reunirá con los voceros de las bancadas de aquí del Congreso. Entonces, yo creo que un tiempo razonable para escuchar a los voceros y a la mesa directiva deberían ser 2 horas como mínimo, ¿no? Y ahí se les expondrá a estos funcionarios, ¿no? La situación, cómo la ve desde el Congreso de la República. Entiendo que incluso hay organizaciones civiles que le están pidiendo audiencia. Vamos a ver si es que se cumple o no, pero una institución a la cual deberían sí recibir es al Ministerio Público. Entiendo que con el Poder Judicial ya han acordado también una reunión. No sé si con el Ministerio Público lo han hecho. En todo caso, exhortaría para que también dentro de su plan de reuniones también esté los funcionarios del Ministerio Público. Muy bien. ¿Cómo van ustedes en el tema de el recojo de firmas para la moción de vacancias? Yo hace algunos días lo vi y creo que estaban en 65 firmas. ¿Hay todavía el espíritu que había antes, ¿no?, de Edgar Málaga, de en algún momento conseguir todas las firmas, o esto todavía está lejanísimo? 36 firmas. Entiendo que todavía existe la renuencia de algunos congresistas de firmar la moción, pero sí se nos ha manifestado de que votarían por la moción de vacancia sin la necesidad de firmar la moción. En todo caso, los votos son mucho más de lo que están allí en las firmas. En estos momentos, claro, todavía no se llega al número de los 87, pero considero que mientras pasan los días y se revelan muchos más actos de corrupción en el entorno presidencial, yo creo que eso va a animar mucho más a los congresistas a poder retractarse de sus decisiones. No hay un plazo para presentar esta moción de vacancia. Sería importante en todo caso que los medios de comunicación sigan apoyando en esta labor también de investigación con respecto a estos hechos que cada semana se revelan, y eso podría generar de que en los próximos días más congresistas puedan firmar la moción de vacancia presidencial, que es lo que realmente sería para nosotros la principal alternativa
para poder salir de esta crisis en la que estamos envueltos. Pero han salido las encuestas y el presidente de la República se ha detenido en la bajada que tenía en la aprobación. Y ustedes más bien siguen subiendo en la desaprobación. Y según los politólogos, esto se debe al mal juego político que hay desde el Congreso de la República. ¿Por qué no han logrado sumar en vez de restar? ¿Por qué no han logrado ustedes, no sé, ponerse de acuerdo en torno a un mal gobierno? Porque no es que lo esté haciendo bien el presidente de la República. Claro. Bueno, esas encuestas también reflejan una subida de aprobación del Congreso, ¿no? Pero finalmente nosotros estamos trabajando en función a nuestras atribuciones. Precisamente esto, ¿no? Lo que demuestra que no se pueda llegar a los 87 votos, demuestra pues el dinamismo, la complejidad del Congreso de la República. No todos pensamos igual, no somos una institución castrense o una institución vertical como sí lo es el Ejecutivo, donde todos obedecen a una sola voluntad. Aquí hay bancadas, hay congresistas de diferentes orientaciones que tienen, ¿no?, situaciones y perspectivas distintas. Pero se debería concertar, política, ¿no? Y llegar a términos comunes. Eso es lo que tratamos de hacer todos los días, Karina. Sin embargo, es difícil la situación porque estos congresistas que están ahora en el Congreso, pues muchos de ellos son oficialistas, algunos son muy cercanos al gobierno y otros tienen temor, ¿no? Temor de firmar la vacancia presidencial por X motivos. Pero porque se quieren quedar en su curul, pues porque no quieren perder el trabajo. Es posible que sea eso, y también lo otro es que temen de que, no sé, pues después puedan ser enjuiciados, porque acuérdate que la vez pasada cuando se firmó la vacancia contra Vizcarra, incluso hubieron hasta denuncias penales por eso. Entonces también existe esa posibilidad. Así que, pero como quiera, nosotros seguimos actuando y seguimos concientizando en la labor de control político que tiene que tener este Congreso con respecto a este mal gobierno. Quiero saber su opinión sobre algo que ha pasado recientemente y es también ministra, pero integrante del Congreso de la República, Betsy Chávez. Bueno, las investigaciones ya están siendo realizadas por el Ministerio Público. Yo creo que también ahí deben entrar a tallar la Contraloría General de la República, y por su lado el Congreso también ya está tomando acción la Comisión de Fiscalización. Entonces, si existen este tipo de denuncias, muchas veces gracias a la prensa independiente, ¿no?, una prensa que realiza muy bien su trabajo, es que las autoridades activan, digamos, sus mecanismos de investigación, y creo que con el caso de la señora Betsy Chávez ya se han activado esos mecanismos. Espero que las autoridades hagan correctamente su trabajo, y de encontrarse la responsabilidad que ella niega, por supuesto vamos a tener que nosotros, al menos desde el Congreso, aplicar el control político, y si de corroborarse estos hechos, la censura es lo mínimo que se le espera, ¿no? Entonces también se va a ver el caso de Betsy Chávez en la Comisión de Fiscalización por presuntamente haber contratado, o ella no misma, ¿no? No haber influenciado para la contratación de los familiares de su pareja. Por supuesto, esto amerita una investigación en la Comisión de Fiscalización, pero independientemente de eso, de manera paralela, se puede incluso aplicar una moción de interpelación y censura sobre estos temas que se han revelado. ¿Y ya han hablado ustedes sobre una moción de interpelación? Censura, ¿no? La segunda censura ya se la sacaron, pero el presidente la volvió a colocar. ¿Ya han hablado ustedes de una moción de censura? ¿Ya han hablado de interpelarla, llamarla, que dé explicaciones? Al menos en mi bancada, el vocero de nuestra bancada, el almirante Montoya, ya habló sobre la intención de plantear una censura contra la ministra. Sin embargo, hay que seguir los procedimientos, ¿no? Hay que primero interpelarla para luego poder censurarla según el reglamento del Congreso. ¿Usted sí daría su voto para censurarla? Yo sí, por supuesto. Muy bien. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el procurador del Congreso durante la participación en el TC sobre este caso que estábamos hablando del habeas corpus presentado sobre traición a la patria, para que después usted me pueda dar su reacción. Conforme a la descripción típica, señor magistrado, que ha brindado y es parte de nuestra normativa penal, el hecho
Me piden mi opinión, señor magistrado, pero obviamente a quien le corresponde el pronunciamiento es a los congresistas de la República. No, señor abogado, usted es el abogado, usted es el procurador. Sí. Usted viene en representación de los congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso. Sí, a lo que me refiero, si me permite, señor magistrado, es que lo que consideran, obviamente, en este informe es el hecho de antes de las intenciones que aparentemente habría tenido el señor Castillo antes de ser presidente y su pronunciamiento brindado pues a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente en esta entrevista, es la de alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Si es que vemos el informe final, señor magistrado, lo que está recomendando justamente es un tema de un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la subcomisión, por lo que lo califique un acto de tentativa. Conclusión, la opinión es un delito en grado de tentativa, señor. La opinión. De la subcomisión. Señor abogado, esa postura me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia. Segundo, porque estamos hablando de que usted se está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Haya de la Torre, con su propuesta de la integración latinoamericana, a Antenor Orrego, con su propuesta de integración latinoamericana, a Mariátegui, a Basadre, a Víctor Andrés Belaúnde. Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que la opinión es un delito? ¿O como el tipo penal requería algún nivel de ejecutabilidad, algún nivel de actuación, un decreto supremo, un decreto de urgencia, un acuerdo de Consejo de Ministros, una iniciativa legislativa, una suscripción de un convenio unilateral, o sea, es decir, sin respaldo de ningún órgano estamental? Bueno, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe le dio un revolcón al procurador del Congreso, Iván García. Se puso bastante nervioso y usted lo ha escuchado, ¿no? Es decir, le está preguntando si la opinión es un delito y se puso nervioso lamentablemente. ¿Qué tiene que decirle usted? Bueno, vemos a un abogado, un procurador que definitivamente no ha estado preparado para la audiencia. Eso se nota a leguas, ¿no? Y segundo, vemos a un juez que emite opiniones, ¿no?, con respecto a su actuación allí en la audiencia. Los jueces están para hacerle las preguntas respectivas y ellos sacarán sus opiniones después y lo harán saber a través de la sentencia que ellos emitan, ¿no? Y si tienen algún voto singular donde den una opinión personal. Él está haciendo una pregunta, ¿no? Él está haciendo una pregunta. Le hace una pregunta, 2 veces, 3 veces. La opinión es un delito. Sí. La opinión es un delito. Sí, pero si usted escucha bien, a su vez existe una recriminación de parte del magistrado hacia el abogado. Entonces ahí como que uno podría decir, bueno, está adelantando opinión, pero finalmente nosotros... Bueno, pero para usted, yo ya le había dicho esta pregunta, pero se la repito porque lo ha vuelto a decir el magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Eso no queda más que en una opinión? ¿Para usted la opinión es un delito? No, para mí la opinión no es ningún delito. Es decir, ahí estaríamos en una etapa pues de un derecho penal del enemigo que ya ha sido proscrito hace muchísimos años atrás. El tema es que el informe en la que se basa esta acusación no solo se circunscribe, repito, en la entrevista que diera el presidente al periodista extranjero, sino también en actos, en conferencias y en congresos pasados donde ha estado participando. Pero también era una opinión política, también era una postura política, sí, no se ejecutó. Por eso. Tanto es así que su propio procurador dice es tentativa, ¿no? Claro, algunos hablan de la figura de la tentativa y bueno, pues la tentativa en algunos delitos sí está penado, ¿no? Existe la tentativa de homicidio, la tentativa de robo. Pero la tentativa de traición a la patria existe en modalidad de cesión de territorio. ¿Esta tentativa existe? A ver, todos los delitos penales recogidos en nuestro Código Penal
existe el grado de tentativa. Dentro de lo que se llama el iter criminis, existen etapas y procesos. Uno de ellos es la tentativa y otro de ellos ya, digamos, el delito consumado. Entonces, ahí lo que se está, no se ha explicado correctamente por parte del procurador es justamente las etapas del delito penal, ¿no? Entonces, allí obviamente no lo ha hecho de la manera correcta y vamos a ver pues cómo los magistrados del Tribunal Constitucional resuelven este tema. Finalmente, si es que el tribunal decide por mayoría darle una medida cautelar al presidente de la República, obviamente eso impedirá que el Pleno del Congreso vote el informe de esta acusación. Bueno, si deciden darle una medida cautelar será pues porque la performance de su propio procurador no ha estado al nivel, ¿no? Bueno, eso sí, tengo que reconocerlo, ¿no? El procurador obviamente no ha estado preparado para esta audiencia.